Vamos a dar inicio a clase de AutoCAD 3D. Esta es nuestra primera sesión. En primer lugar, es conveniente conocer qué iconos, qué botones, qué barras necesitamos tener activas para AutoCAD 3D. Una de ellas, Reference, el Render, Shade, Solid, Solid Editing, el UCS y el View, además de otras barras que se utilizan en AutoCAD 2D. Este primer ejercicio consiste en la creación de una mesita rectangular sencilla. Para eso hagamos un clic en el comando rectángulo ya conocido por ustedes, ¿verdad? Y vamos a construir un rectángulo de 5 centímetros por 5 centímetros. A este comando le podemos hacer un arreglo rectangular, ¿verdad? Con dos filas, dos columnas. Vamos a usar punto 90 de espaciamiento entre filas y vamos a utilizar 1.50 de espaciamiento entre columnas. Seleccionemos el objeto, clic, enter y OK. Tenemos las cuatro patas de la mesa. A continuación, ¿verdad?, procedamos a colocar estos elementos de forma isométrica ya en 3 dimensiones. Para eso hagamos uso de cualquiera de estos elementos que son vistas isométricas que nos permiten ver el objeto en isométrico. Observen cómo las patas ahora y el UCS ha mostrado sus 3 elementos como es el eje X, el eje Y y el eje Z. Aplicaremos este comando que se llama extrude. Se encuentra en la barra Solid, ¿ya? Sirve para dar altura y grosor a los elementos, ¿verdad? Seleccionemos las 4 patas, enter, nos pide la altura de extrusión, digámosle .80, enter y tenemos las 4 patas de la mesa en 3 dimensiones. Esta vista en AutoCAD 3D se denomina vista de alambre, ya que el objeto muestra todas las líneas que conforman a la figura, que es esta opción que encontramos en esta barra que se denomina Shade, ¿ya? Al hacer un clic en 3D Wireframe, ¿verdad?, que es vista de alambre, observen cómo el UCS ha cambiado de colores. Este segundo icono permite esconder o, mejor dicho, ocultar líneas que forman a la figura que no deben de verse, como en este caso observen al hacer clic, ¿no? Este otro de acá lo que hace es que el objeto adopte una apariencia de sólido. En AutoCAD 3D es muy importante el manejo de las capas. Cada elemento debe de pertenecer a su capa respectiva, en vista que más adelante ustedes aprenderán a aplicar materiales a los diferentes objetos o las diferentes partes de un objeto específico. Por tanto, procedamos a crear una capa nueva. Le llamaremos patas. Asignémosle un color, ¿verdad? Vamos a darle este color y otra capa que denominaremos tapa. Pongámosle un color diferente al primero. OK. Traslademos estos objetos a su capa patas. Toquemos este icono, tocamos el objeto y automáticamente se activa la capa que hemos seleccionado. A continuación procederemos a darle estabilidad a las patas creando 4 elementos cuadrados igual que las patas que sirvan de tensor a las mismas. En este caso hagamos un rectángulo de esta esquina de la pata
a la esquina opuesta, otro de esta esquina de acá a la esquina opuesta. Procedamos a aplicar el comando array. Seleccionamos esta, enter, lo capturamos del midpoint de acá, encendamos el orto, el cual debe permanecer aproximadamente encendido el 100% del tiempo. Clic, enter, tenemos ya esa pata. Seleccionemos esta, hagamos un clic en el midpoint de acá y ahí tenemos la otra, el otro elemento que requerimos. Hagamos un extrude, ¿verdad?, a estos 4 elementos de 5 centímetros y ahora procedamos a levantarlo a un nivel de 20 centímetros con respecto al nivel de abajo de las patas. Para eso necesitamos que el eje Y o el eje X apunte hacia arriba o hacia abajo. De lo contrario, es imposible mover las patas 20 centímetros hacia arriba o cualquier valor si estos ejes no apunta uno de ellos hacia arriba o hacia abajo. Utilicemos este icono que permite rotar el eje Y alrededor del eje X. Hagamos un clic, enter y observen ya como uno de los ejes importantes para esto apunta hacia arriba. Apliquemos el comando mover, seleccionemos los 4 elementos, enter, hagamos un clic en cualquier lado o fuera de la figura, en cualquier parte de la pantalla, solamente le damos dirección hacia arriba, escribamos punto 20, enter y las patas han sido colocadas en la posición deseada. Para componer el eje y regresarlo a su posición original, toquemos este icono que es el UCS universal, que nos permite tener los ejes ubicados en el plano inferior y es el que define prácticamente el nivel de piso terminado del objeto. Siempre es conveniente estarlo tocando a medida que vayamos trabajando para evitar problemas en la construcción de los objetos. A continuación vamos a construir la tapa, activemos la capa tapa y dicha tapa puede ser construida aquí en esta parte inferior o construirse ya directamente en el nivel que se requiere, que es lo más conveniente y es lo que recomiendo hacer. Para esto, si yo construyo un rectángulo de esta esquina a la esquina opuesta del otro, no me va a permitir hacerlo en vista que el UCS se encuentra abajo. Por tanto, necesito ubicar mi UCS en cualquier parte superior de estas patas. Para eso haremos uso de este icono que se llama UCS origen y me permite mover el UCS a cualquier parte que desee. Hagamos un clic en él, me vengo a esta esquina y si ustedes observan el UCS ya está donde requiero que se encuentre. Cualquier objeto que sea construido a partir de este momento estará ubicado a una altura de 0.80 con respecto al nivel de piso terminado. Hagamos un rectángulo, ¿no?, de esta esquina a la esquina opuesta, ¿no?, y tenemos la tapa de la mesa. Esta tapa de la mesa obviamente vuela hacia los lados una cierta cantidad definida por el diseñador de la mesa. En este caso vamos a hacer un offset de 0.20 hacia afuera. Tocamos, disparamos afuera, enter y borremos la interna. Solo resta hacer un extrude, ¿verdad?, de esta tapa, enter, le vamos a dar un espesor de 3 centímetros, enter, y observen que él aquí solicita un ángulo de extrusión. Si lo dejamos en 0, la mesa no tendrá cantos
redondeado, sino que será un canto vivo rectangular. Vamos a hacerlo 2 veces para que observen. Vamos a darle enter y observen ustedes el canto de la mesa. Hagamos un undo, otro más, y ahora volvamos a aplicar el comando extrude. Seleccionemos la tapa, enter, punto 03, y ahora le daremos un ángulo de 30 grados. Observen lo que ha ocurrido con el canto de la mesa. Eso es lo que hace el ángulo de extrusión que solicita el comando extrude. Se utiliza muy pocas veces, ¿verdad? Por tanto, acostumbrémonos cuando apliquemos el comando extrude, meter el valor y dar enter y enter. Con esto hemos concluido nuestra primera fase, la primera clase de AutoCAD 3D, que es la construcción de una mesa sencilla. Y como pueden observar ustedes acá, este Southeast nos permite ver la mesa desde otro ángulo, igualmente el otro, y así, de esta misma forma, un objeto cualquiera podemos verlo desde 4 ángulos distintos. Así como también este me permite ver la mesa desde arriba, ver la mesa desde abajo. Vamos a hacer aquí una selección para que observen que ahí están las 4 patas de la mesa, así como también la estructura. Este permite verlo de un lado, el otro del otro lado, que en este caso coinciden por la simetría de la mesa, verlo de frente o verlo de espalda. Regresemos a la vista isométrica, ¿va? Toquemos el universal, que es el que me va a permitir componer el eje, regresarlo a su posición original de nivel de piso terminado, y salvemos la mesita, ¿verdad?, en un directorio donde convenga. Vamos a crear un directorio, le vamos a llamar dibujos 3D, abrámoslo, y a este primer dibujo le llamaremos mesa sencilla. Salvar. Y con esto hemos concluido nuestra primera clase de AutoCAD 3D. Recapitulando: 1. Recomendaciones sanas. El orto, mantenerlo activo el 100% del tiempo. Segundo, cada elemento que se construya debe de estar ubicado en una capa correspondiente, debido a que más adelante aprenderemos a, como dije, a aplicar materiales. Esto es muy importante. El OSNAP, normalmente mantenerlo activo máximo en 2 de ellos y estar activando alguna que se requiera en un momento determinado. Los espero en el segundo ejercicio, que haremos una mesa redonda soportada por un tubo vertical y unas patas tipo cruceta. Esa será nuestra segunda clase. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias.